GBC Noticias. Al mediodía también hay información. GBC Noticias, la forma diferente de ver el mundo. Una nueva manera de informarse. GBC Noticias con el licenciado Guillermo Buelna Castro. Comenzamos. Muy buenas tardes, ya estamos al aire. Es la 1:00 con 1 minuto, es el mediodía, es la hora del Pacífico, aquí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, República de México, de este lunes 2 de octubre de 2018. 2 de octubre no se olvida. Ya estamos al aire, en vivo y en directo desde los estudios digitales de Nova Radio, ubicados aquí por Degollado 252 Norte, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad Esmeralda, Los Mochis, Sinaloa, República de México. GBC Noticias les da la bienvenida. Yo soy Guillermo Buelna Castro y le agradezco que nos acompañe esta tarde. Gracias porque nos ven muchas personas, gracias por su compañía. Estamos a su entera disposición en la plataforma digital www.novaradio.mx. Estamos en Facebook, en su computadora, en su tableta, en su iPad, en su teléfono celular. Y saludamos el día de hoy a quienes están festejando su santo, a quienes festejan su onomástico. Celebran hoy su santo las personas que llevan por nombre de Saturio, fíjese, Leodegario, Ángel y Eleuterio. ¿Conoce algún Saturio? Pues felicítelo porque hoy es su onomástico. Hoy es cumpleaños de mi sobrino Martín Iván Verduzco, Buelna Pachón, felicidades. El día de hoy le comento que faltan 60 días para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y pues faltan 12 días para que se inaugure el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Han transcurrido 274 días hasta hoy. Falta por transcurrir 91 días para finalizar este 2018. Le cuento que un día como hoy, pero de 1869, nace Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, el libertador de la India. Nació un día como hoy, 2 de octubre, pero de 1869. Y también un día como hoy de 1968 se registra la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en el Distrito Federal. Hoy se cumplen 50 años de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. ¿Sabía usted que el encendedor fue inventado muchos años antes que los cerillos? Fíjese usted, pues si no lo sabía, ya lo sabe. Gracias, muchas gracias porque está con nosotros. Saludamos a todos los que nos ven aquí en el municipio de Ahome, aquí en Los Mochis. Saludamos a todos los que nos ven en todo el norte del estado de Sinaloa, en Sinaloa de Leyva, en el municipio de Sinaloa nos ven mucho, en Guasave, en Choix, en El Fuerte, pues en todo el estado de Sinaloa, en la República Mexicana. Nos reportan la transmisión del estado de Puebla. Se han estado comunicando con nosotros también de Nuevo León
y del estado de Jalisco. Tenemos muchas personas que nos ven por allá, pues en toda la República Mexicana, y por la magia del internet estamos en todo el mundo. Saludos a los que nos ven en los Estados Unidos. Raimundo Ávila nos ve siempre en Pensilvania. Pues muchas personas, ahorita vamos a dar a conocer algunos de ellos. Saludamos a todos ellos. La temperatura actual en Los Mochis es de 32 grados centígrados y comenzamos con la información, Salvador, porque este día está muy cargado. Jesús, ya te ando hasta confundiendo. Te confundí con Chavita, Jesús, ¿qué pasó? Bueno, el caso es que hoy ya vamos a comenzar con la información. Tenemos mucha información y sabe usted, no se vaya a ir porque a partir de la siguiente media hora tenemos una conversación muy interesante con alguien que sabe mucho de historia, que sabe mucho de política y que sabe mucho de situaciones de carácter histórico a propósito del 2 de octubre de 1968. Tenemos una conversación con el doctor Gerardo Morales Sandoval. Unos minutos más. No se vaya. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, encabeza el homenaje luctuoso en el Zócalo a las víctimas del 68. En mi gobierno no habrá autoritarismo, sostiene Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas. Billy Chapman y su equipo inician el periodo de transición. Hoy estuvieron ya en Palacio Municipal para empezar con la transición municipal. Encuentran sin vida, lamentablemente, a un estudiante de criminalística en Guasave. Cuauhtémoc Blanco tiene en su alineación a algunos futbolistas y alineó hasta un árbitro. Le tendremos toda la información sobre las tormentas tropicales, Rosa, que se desintegra pero causando algunos daños, y también el huracán Sergio, que se forma en el Pacífico. En los deportes, Yankees y Atléticos definen el día de hoy el partido por el comodín, el que los va a llevar a pelear la división. Y pues toda la información deportiva, ahora sí, con el chico de los deportes, estará por lo menos vía telefónica con toda la información deportiva. Roberto Paredes estará con nosotros vía telefónica. Y comenzamos el día de hoy por la mañana muy temprano en el Zócalo de la Ciudad de México. El secretario de Gobernación, licenciado Alfonso Navarrete Prida, encabezó el homenaje luctuoso a las víctimas de 1968. Con la bandera a media asta, el secretario de Gobernación afirmaba que el Estado mexicano, a pesar de todo lo acontecido, pues sigue al frente y que continúa encabezando todo tipo de homenajes a quienes han caído hoy hace 50 años. Se rindió un homenaje a las víctimas, se izó la bandera a media asta en el Zócalo capitalino y de alguna u otra manera, ya de hace ya algunos años, las autoridades federales rinden homenaje a las víctimas, a pesar de que, bueno, fueron protagonistas las autoridades federales de hace 50 años y del régimen que se está despidiendo de nuestro México, pues
A pesar de todo ello, desde hace algunos años para acá, están pues rindiendo homenaje a las víctimas en el Zócalo de la Ciudad de México. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador encabezó unas horas más tarde el homenaje también a las víctimas, pero lo hizo en la Plaza de las Tres Culturas, precisamente en el lugar de los hechos donde todo esto sucedió aquella tarde del 2 de octubre de 1968. Dijo Andrés Manuel López Obrador que en su gobierno ya no habrá autoritarismo, que no será un gobierno autoritario, y pues eso es la esperanza que hoy tiene el pueblo mexicano, y que la represión no vuelva a ser pues encabezada por el gobierno federal. Ante una multitud, Andrés Manuel López Obrador encabezó el homenaje, y hoy por la tarde están programadas diferentes marchas por allá en la capital y en todo el país. Hoy por la mañana fuimos testigos de cómo estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa estuvieron conmemorando con una marcha el aniversario número 50 de la matanza de Tlatelolco de 1968. Todo esto en relación a este evento. Y les comento, como adelantamos hace unos minutos, estará con nosotros el doctor Gerardo Morales Sandoval. Tendremos una conversación sobre estos acontecimientos y bueno, vamos a platicar a fondo sobre este acontecimiento que hoy se conmemora. Medio siglo de que esto sucedió y parece que 2 de octubre a 50 años todavía no se olvida. En otra información de carácter municipal, Guillermo Billy Chapman y su equipo llegaron pues a eso de las 9:30, 10 de la mañana a las instalaciones de Palacio Municipal para empezar con lo que se da en llamar el periodo de transición. La cita era puntual, la cita era a las 10 de la mañana, desde muy temprana hora. Algunos futuros funcionarios ya se encontraban por allí en los pasillos de Palacio Municipal, y se vio por ahí pues a todos ellos, Andrés Estrada, el profe Andrés Estrada, que al parecer va a ser el secretario del ayuntamiento. Se vio por ahí a Jaime Beltrán, que está designado para ser el tesorero del ayuntamiento, al igual que la síndica procuradora Angelina Valenzuela, el licenciado Aníbal Armenta Bojorques, bueno, todo el equipo o gran parte del equipo de Guillermo el Billy Chapman, el próximo alcalde, que entrará en funciones dentro de 30 días, el 1 de noviembre precisamente. Pues toda esta información estamos aquí con usted dándole a conocer, y como le comenté el día de ayer, estuvo tomando posesión de su cargo como gobernador del estado de Morelos el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Se hizo notar, claro, la ausencia del hoy exgobernador Graco Ramírez. Graco Ramírez no asistió a la entrega de posesión, a la toma de protesta de Cuauhtémoc Blanco. Son muchas las diferencias entre Cuauhtémoc Blanco y
el gobernador saliente Graco Ramírez, pero bueno, esto no debe ser pues razón para no entrar. Sin embargo, esto ha sido pues ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Gobiernos municipales o presidentes municipales o gobernadores de estado tampoco a veces no asisten porque no se llevan bien con los entrantes, y pues yo me imagino que en un régimen democrático y en un régimen donde pues estamos personas civilizadas, pues hay que ir un poco aprendiendo a todo eso, ¿no? A la entrega del poder y a iniciar con nuevos funcionarios. Por cierto, dentro de sus funcionarios está alineando a algunos futbolistas que estaban o que son, pues jugaron con él en algún momento de su carrera. Se encuentran por lo menos allí 2 futbolistas y un árbitro, fíjese usted, Gilberto Alcalá. Gilberto Alcalá, que por cierto no es ni de Morena ni del partido Encuentro Social, que es el que postuló a Cuauhtémoc Blanco, pues Gilberto Alcalá era siempre se ha distinguido por ser del Partido Acción Nacional, es un panista, pero por ahí lo llamó Cuauhtémoc Blanco, en fin. Pues ya está en funciones y como le adelanté, en algún momento ya mencionó Cuauhtémoc Blanco que quiere ser hasta presidente de la República. Vamos a ver qué sucede, pero pues hay que estar muy atentos a su mandato. 6 años que va a estar en la gubernatura del estado de Morelos. A otra información, ahora sí que pues de carácter un poco policíaco, le voy a comentar que fue encontrado sin vida, lamentablemente, el estudiante de criminalística de la ciudad de Guasave, Víctor Gamboa Leal. 20 años, el joven estudiante, pues fue encontrado, fue localizado, atado. Desgraciadamente siguen sucediendo estas cosas, estos asesinatos en este sistema nuestro, pues otra víctima que cobra la situación actual que se vive en el estado de Sinaloa, y empieza de esa manera el mes de octubre de una forma pues un poco violenta. Otros asesinatos han ocurrido también en la ciudad de Culiacán. Hoy fue encontrado sin vida a una persona que aquí en la ciudad de Los Mochis, en la colonia Tabachines, pero esto no se sabe o no se sabía hasta hace unos momentos si había sido por pues alguna situación de carácter doloso. Esto es parte de la información que le estamos presentando. Vamos a tener a continuación el estado de las presas, el estado del tiempo. Si nos permite, vamos a ir a lo que es la información del estado de las presas con Natalia Carmona. Jesús, no sé si tengas ya toda esa información. El estado de las presas en el norte de Sinaloa. La presa Luis Donaldo Colosio se encuentra a 103.6% de almacenamiento, 3.012 millones de metros cúbicos. Por su parte, la presa Miguel Hidalgo y Costilla se encuentra a 71.7% de almacenamiento, 2.221.4 millones de metros cúbicos. Por último, la presa José Ortiz de Domínguez se encuentra a 81% de almacenamiento, 420.1 millones de metros cúbicos.
Autos y Camionetas de los Mochis, patrocinador del Estado de las Presas. Informó para Nova Noticias, Natalia Carmona. Bien, también tenemos la información que tiene que ver con el Sistema Meteorológico Nacional, Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, porque hay información con respecto a los fenómenos de la naturaleza, todavía lo que quedaba de el huracán Rosa, lo que hay de Sergio. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice el Sistema Meteorológico Nacional? Jesús. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 2 de octubre. Para hoy, el ciclón tropical Rosa se desplazará sobre Baja California y Sonora, debilitándose en el transcurso del día y ocasionando potencial de tormentas puntuales fuertes en Baja California y Chihuahua, así como puntuales muy fuertes en Sonora, dejando de afectar al país a partir de mañana. Por otro lado, el ciclón Sergio se ubicará a más de 1000 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Su amplia circulación reforzará el potencial de lluvias en dicho estado y continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose paulatinamente de costas nacionales. Por su parte, inestabilidad atmosférica superior cubrirá el oriente y sur del territorio, reforzando el potencial de lluvias con tormentas en ambas regiones. Finalmente, se pronostican tormentas muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Pues ya está usted informado acerca de todo lo que sucede con el clima, y esta es información oficial, no es algo que nosotros, ocurrencias que nosotros podemos decirle. Esto es información nacional de instituciones oficiales que son las responsables sobre esto. Y ya tenemos en la línea telefónica al chico de los deportes, Roberto Paredes Guerrero. Nos tiene toda la información. Adelante, Roberto, ¿qué nos tienes en los deportes? Muy buenas tardes, ya estamos para llevarle toda la información en cuanto al mundo de los deportes. El día de ayer se vivió una jornada histórica dentro de las grandes ligas, donde 4 equipos se estaban buscando los boletos para ser los campeones divisionales, y los otros 2 para ver quiénes eran los equipos comodines. En el primer encuentro se enfrentaban Cerveceros de Milwaukee contra Cachorros de Chicago, donde Cerveceros se impusieron 3-1. De esta manera, Cerveceros obtienen su primer campeonato divisional desde el 2011. Por otra parte, Dodgers de Los Ángeles impusieron su hegemonía y le pegaron 5-2 a los Rockies de Colorado. De esta manera, Dodgers de Los Ángeles ganan su 6º campeonato divisional en forma consecutiva. En este encuentro hay que destacar la actuación del pitcher de Dodgers, Walker Buehler, quien lanzó una joya de picheo por espacio de 6 entradas y 2 innings. Cabe mencionar que llevó el juego sin hit y sin carrera hasta la 6ª entrada, cuando había solamente un out. El día de hoy, los equipos que perdieron el día de ayer, tanto el Rockies de Colorado como Cachorros de Chicago, se enfrentarán entre ellos, y el ganador de ese encuentro se pasará a la siguiente ronda, que va a enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee, ya que ellos obtuvieron el mejor récord en la Liga Nacional
así es que es un juego el todo por el todo, el que gane avanza y el que pierda pues se va a casa definitivamente. En más acción, pero ahora de la Liga Mexicana de Béisbol, hoy arranca la Serie del Rey en una final inédita que tiene como actores a unos sorprendentes Guerreros de Oaxaca que contra todo pronóstico están a 4 victorias de levantar el título, pero no será nada fácil, ya que enfrente tienen a un rival de mucha jerarquía que están acostumbrados a llegar a este tipo de instancias, como lo son los Sultanes de Monterrey, que en casa harán todo lo posible por pegar primero en una serie que sin duda estará cargada de emociones. En otra información, Cañeros de los Mochis continúa entrenando en territorio estadounidense, esto en la ciudad de Tucson, donde el equipo Esmeralda busca terminar de manera fuerte su preparación con miras al 13 de octubre. En otra información, pero ahora en la Copa MX, hoy arrancan los cuartos de final. Una máquina de Cruz Azul que quiere seguir su buen paso estará recibiendo la visita del equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, que el ganador pasará a las semifinales. Hasta aquí los deportes en GBC Noticias. Soy Roberto Paredes, hasta la próxima. Roberto, cuídate, que estés bien, ya superando el pequeño accidente o el accidente que tuviste, ¿verdad? Ya superándolo, cuídate, aquí te esperamos para que estés en vivo en el programa. Claro que sí, por allá andaremos muy pronto, que estén muy bien, gusto saludarlos. Gracias. Pues ahí está la información. Vamos a ir a una pausa y a continuación quédese con nosotros porque vamos a tener una conversación muy interesante con alguien que sí sabe de política, que sí sabe de historia. Precisamente ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor Gerardo Morales Sandoval. Gerardo Morales Sandoval es un conocedor de estos temas y vamos a tener una conversación precisamente sobre la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, hace 50 años. Una pausa y volvemos. Después del corte, regresaremos con más información en GBC Noticias. Estás escuchando Nova Radio, transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, para el mundo. Nova Radio, información con valor. Visita nuestro portal www.novaradio.mx. Llámanos al teléfono 812-4895. Nova Radio, la radio digital educativa con sentido social. Innovalum, vidrio y aluminio, con la mejor calidad de servicios en instalación de ventanas, puertas, cancel para baño, closet de PVC, cristal templado, cocinas, cubiertos y más. Visítanos en calle Óscar Armenta, 1549 Poniente, Colonia Tepeca, o llámanos al 815-0505. Presupuesto sin compromiso. Innovalum, vidrio y aluminio. En Flexi encontrarás los mejores estilos de temporada, con elegancia y confort en un mismo lugar. Y para este regreso a clases, zapatos escolares para niños y niñas a los mejores precios. Visítanos en Plaza Paseo, Boulevard Centenario Sur, Colonia Centro, Planta Alta. Plaza Sendero, Boulevard Antonio Rosales, 2300 Norte, Colonia Miguel Hidalgo. Centro, Hidalgo 242, entre Zaragoza y Guillermo Prieto. Flexi, pasos que cuentan historia. Soy Acero de México. Somos una empresa competitiva y certificada con los más altos estándares de calidad en la producción de acero inoxidable. Fabricamos muebles y equipos para el sector industrial, hotelero y restaurantero. Soy Acero de México, siempre en los más grandes proyectos. Contáctanos al teléfono 668-812-8319 en Los Mochis, Sinaloa.
JF Servicios Integrales te ofrece venta, renta y reparación de todo tipo de maquinaria de la marca Caterpillar. Contamos con amplio surtido, bandas de tracción para tractores de la marca Camoplast y Firestone. También contamos con filtros Donaldson, herramientas de corte, llantas, aceites, lubricantes y mucho más. Visítanos en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2200 Norte, Fraccionamiento Las Fuentes, o llámanos al teléfono 812-1214. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. JF, tu mejor opción. Es el momento de regresar con más información en GBC Noticias. Nosotros en esta tarde y pues ya está con nosotros, como le comentaba hace unos minutos, está entre nosotros aquí en el estudio en vivo en GBC Noticias, un conocedor precisamente de la historia de nuestro país, y pues se encuentra con nosotros el doctor Gerardo Morales Sandoval. Gerardo Morales Sandoval pues es un profesor universitario, maestro, investigador, tiene pues estudios de posgrado, sabe de lo que habla, es un conocedor de la materia y pues ¿qué podemos decir? Gracias Gerardo, gracias por venir. Qué bueno que estás con nosotros. Yo quisiera que habláramos acerca de lo que sucedió hace 50 años, aquel 2 de octubre de 1968. Empezó ese día pues con todo lo que implica, yo quisiera que nos explicaras, que nos dieras a conocer qué es pues lo que se conmemora este 2 de octubre de 2018, lo que sucedió hace 50 años. Pues antes que nada, Guillermo, quiero agradecerte de verdad la invitación que me has hecho para compartir contigo este espacio y dar cuenta sobre todo de lo que registra una buena parte de los textos escritos desde aquel evento a la fecha, porque evidentemente lo que sabemos de aquel movimiento estudiantil del 68 es lo que hemos leído, porque evidentemente nosotros no fuimos protagonistas activos. Estábamos muy chicos. Sí, estábamos chicos. Yo tenía muy poca edad. Sí, chicos. ¿Tú también? Sí, niños, prácticamente en primaria por allá. Sin embargo, creo que ese acontecimiento de impacto fuerte que se tuvo a nivel nacional e internacional por los eventos que se estaban generando en ese contexto, creo que de alguna manera permearon desde aquella época a la actual. Nos sigue conmoviendo el desenlace que tuvo un movimiento estudiantil que fue prácticamente de los que han marcado la historia de este país, precisamente por el carácter brutal, por la represión tan impactante que tuvo el movimiento, y que a la fecha bien a bien no se sabe el saldo, particularmente de muertos, de estudiantes muertos que tuvieron. 300, 400 muertos, cifras oficiales, pero pues ese es el oficialismo, pero en verdad no se sabe, porque vuelvo a repetir, fue un movimiento en el que se vieron involucrados no solo estudiantes, que eran al final de cuentas la cabeza más importante, la parte que movía, pero ahí que confluyeron prácticamente estudiantes, intelectuales de aquella época, trabajadores universitarios, alguna expresión de carácter campesina, de obreros de aquel tiempo, pero que terminó con una masacre terrible. ¿Qué fue lo que sucedió? Ilústranos, Gerardo, ¿por qué el gobierno
se dice por qué el gobierno federal mató o mandó asesinar a 300, 400 estudiantes, quizás más. Bueno, lo que sucede es que, de acuerdo a las exposiciones teóricas, por decirlo así, quienes hemos estudiado la parte de la teoría del Estado y otro tipo de asignaturas en nuestras formaciones profesionales universitarias, damos cuenta de que el Estado, porque esta es una participación del Estado, el gobierno es otra cosa, el gobierno es el que administra al Estado. El Estado, en una circunstancia como esa, adquiere esa cara de represor. En términos de ley, quien tiene el monopolio del uso de la fuerza pública es el Estado. Cuando el Estado no logra convencer por las dos vías, como siempre lo ha hecho históricamente hablando, una por la vía del diálogo, convencer de las condiciones en las que podemos convivir ustedes, nosotros, todos en la sociedad. Cuando esas condiciones el Estado las agota y por la vía pacífica el convencimiento no logra generar esos consensos, esos acuerdos, entonces él instrumenta la otra parte, que es la parte represiva, que es la parte de la represión física. La primera es una versión de la represión psicológica, nos logra tranquilizar, calmar, tenernos controlados. La otra parte es la parte de la represión física, cuando el Estado prácticamente pone o se pone en entredicho esa posibilidad de generar, a costa de lo que sea, dos condiciones elementales en un mundo civilizado, ya ahora sí, la gobernanza y la gobernabilidad. Cuando creen que está en entredicho esta parte, entonces el Estado asume la adopción o la instrumentación del aparato represivo del Estado con las fuerzas armadas y someter a una sociedad que sus únicas armas son precisamente, como en aquel tiempo de los jóvenes, la ilusión por generar toda una apertura, por manifestarse y buscar mejores condiciones de libertad, mejores condiciones de expresión, mejores condiciones de convivencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Internamente en el país, pero también eventos de carácter externos, internacionales. Era el corolario de los Juegos Olímpicos, ¿no? El Estado como que no quería que pues se le salieran las cosas de control en el marco, estaba próximo a unos días de inaugurarse los Juegos Olímpicos y que los ojos del mundo estaban fijos en nuestro país. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, precisamente en ese contexto es como se conoce también el movimiento estudiantil y la represión del Estado mexicano y el gobierno en aquel tiempo encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ciertamente lo que se quería era poner en salvaguarda esa imagen que se quería mandar al mundo de un país en santa paz, en un país en armonía, pero que sin embargo la actitud represora del Estado se hizo manifiesta en el evento que culmina con el mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí precisamente es la parte donde el Estado, en definitiva, trata de aplastar al movimiento, trata de mantener las condiciones de la gobernabilidad en el país, porque cree y supone que hay un riesgo latente y además significativo que pudiera poner en entredicho el buen desarrollo e inicio precisamente de esos Juegos históricos que en el país, los de 1968, los Juegos Olímpicos. ¿Qué líderes recuerdas tú, qué personajes de ese 1968, Gerardo? Bueno, sobre todo habría que recordar, y en memoria de ellos, a líderes de aquel tiempo que son sinaloenses, ¿sí? Te puedo hablar, por ejemplo, de un Daniel Cabeza de Vaca,
que fue un alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la preparatoria Mochis. Y fue líder. Y que él participó activamente en ese movimiento, y a él se le señala como el que puso la bandera rojinegra en el asta de la Plaza de las Tres Culturas. Y hay otros también, líderes importantes de aquel tiempo, Pino Martínez de la Roca, sí, también sinaloense, de aquí, de los Mochis. Liberato. El bueno Liberato Terán Holguín. Es que este movimiento tuvo repercusiones muy relevantes en el estado de Sinaloa también, porque el movimiento, así como se definía el movimiento, tuvo un efecto envolvente también en otras mentes, en otras inquietudes de tipo progresista, de carácter liberal, de posiciones vanguardistas, de reclamos para una mejor apertura frente a la actitud, volvemos a repetir, de cerrazón del Estado y del gobierno mexicano de aquella época, Guillermo. A nivel nacional, personajes como Marcelino Perelló, Pablo sí. Gómez. Pues gente de esa talla, ¿no? El Consejo Nacional de Huelga. Sí, porque tenían que, ellos organizaron en ese Consejo Nacional de Huelga, precisamente para definir cuáles eran las estrategias o cuáles serían las estrategias a seguir. Acuérdate que se hablaba de un pliego petitorio del movimiento que se resumía en 6 puntos importantes. Uno de ellos creo que era el que al gobierno le ponía los pelos de punta, por decirlo de esa manera, fue aquel relativo a la supresión de la figura del delito de disolución social. ¿Por qué razón? Porque a nivel mundial se estaban generando una serie de eventos importantísimos, ¿no? Y el gobierno mexicano, en apego a lo que disponía el artículo 33 constitucional de la no injerencia de extranjeros en el quehacer de nuestra vida política nacional, el presidente de aquel tiempo que lo llevó como iniciativa de ley para que se aprobara en el Congreso fue el general Manuel Ávila Camacho. Entonces, desde aquella época estaba presente, ¿no? Y se quiso ser efectivo en aquel momento para acusar a estudiantes. A los estudiantes que participaron en aquel tiempo se les acusó de todo, incluso hasta haber sido los responsables del desenlace tan fatal que tuvo esa masacre de 68. Pero esto hay que verlo también en el contexto mundial, ¿no? Claro que hay sí. que ver la primavera de Praga, claro que sí. lo que sucedía también en París, el mismo Estados Unidos con su movimiento de los hippies. de los hippies, sí. Todo bueno, esto. En relación a eso, Guillermo, me parece muy importantísimo hacer este tipo de acotaciones. En relación a lo que tú has sintetizado de los más relevantes fue la primavera de Praga. ¿Qué se planteaba en ese movimiento? Es decir, ¿qué estaba pasando ahí? En lo que antes era la República de lo que hoy es la República Checa y Eslovaquia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Pues era un planteamiento de generar precisamente reclamo frente a la actitud de la ex Unión Soviética, precisamente para que se generaran mayores libertades de la sociedad checa de aquel tiempo. ¿Pero en qué termina esto? Pues precisamente termina en una represión o intervención de las tropas soviéticas a aquel país para aplastar un movimiento libertario de aquel momento, ¿sí? Y que esos ideales de libertad y de apertura pues también permearon en el ánimo del pensamiento de los jóvenes estudiantes de México en aquel tiempo. Pero también tenemos los acontecimientos de la guerra de Corea, de la guerra de Vietnam, que fue un fracaso total del tratamiento que los Estados Unidos le dieron a esos acontecimientos. ¿Y qué sucedió con el movimiento hippie? Es un movimiento pacifista, un movimiento de amor, de paz, decían ellos, del peace and love. Entonces, ¿pero qué consiste esto? Pues en que los jóvenes de aquel tiempo procuraban perder su identidad. ¿Qué es esto?
vestirse con harapos prácticamente, dejarse crecer el pelo, la barba, perder identidad. Pero ¿qué tiene de curioso esto? Pues mucho, como no querían ir a la guerra. Los jóvenes en los Estados Unidos decían, yo no tengo por qué irme a pelear con alguien que no me ha hecho a mí nada. Irlo a matar por algo que no me ha hecho a mí nada. O que me maten por algo que ni lo conozco, ni sé. Ese era el contexto mundial que se daba en 1968. Bueno, en la época de los 60 prácticamente, ¿no? Porque pues fueron movimientos que posteriormente fueron arreglados, ¿no? Aquí en México, Sí, pues, pero este movimiento del movimiento hippie es un movimiento muy curioso, vuelvo a repetir, por una razón sociológicamente ¿y importante. qué es lo que sucede al interior? Las universidades en todo el país, la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se genera con todo esto? ¿Y cuál es el papel que juegan muchas instituciones educativas? Bueno, me parece que el proceso de los modelos educativos tuvieron una sacudida importante, muy relevante. La literatura que nos llegaba en aquellos tiempos, acuérdate, era una literatura con un grado muy marcado de ideología, ¿no? Importante para quienes procuraban generar algunos cuadros en la universidad, en las universidades del país, sobre todo muy identificados con las causas populares, muy identificado con las necesidades de un pueblo oprimido, de un pueblo explotado, de un pueblo que hay que entender que en la medida que exista un pueblo no informado, un pueblo no preparado, pues es un pueblo no comprometido, es un pueblo que fácilmente se puede manipular, un pueblo al que fácilmente se les puede reprimir, o un pueblo al que fácilmente se le puede negar la defensa de sus derechos fundamentales, sus derechos elementales que tiene como todo ciudadano en el mundo. Vamos a seguir platicando de todo esto con el doctor Gerardo Morales Sandoval. Solo vamos a ir a una pequeñísima pausa porque hay todavía unas cuestiones que yo quisiera que nos diera más luz con respecto a esto, qué se generó con pues el propio movimiento de 1968 y pues todo esto para cerrar con esta plática. Gerardo, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Claro que sí. Y regresamos unos cuantos minutos, no se vaya, porque esto que vamos a escuchar a continuación pues es muy importante todavía para ampliar nuestro conocimiento acerca de todo esto. No nos moverán, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Ni con un golpe de Estado, no nos moverán, ni con un golpe de Estado, no nos moverán, del que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No nos moverán, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas, mando a matar el gobierno.
Vamos a continuar con esta charla, con esta conversación con el doctor Gerardo Morales Sandoval. Gerardo, bueno, te hablo de tú porque... No hay problema, ya sabes, tenemos muchísima confianza. Amigos de mucho tiempo en la universidad. De muchas luchas, de muchas batallas sí. También, y todo esto, ¿no? Gerardo, ¿hay responsables de todo esto? ¿Hubo responsables, 300, 400 o más estudiantes muertos? Claro que sí, lo que pasa que hay todavía deudas significativas para el sacrificio de muchísimos estudiantes de aquel tiempo, sus familias, los amigos allegados a ellos. Claro que el Estado mexicano tiene deudas relevantes, importantes, significativas para definir los grados de responsabilidad y los grados de culpabilidad de quienes ordenaron la represión. Porque Gustavo Díaz Ordaz, ya falleció este señor, Luis Echeverría Álvarez todavía vive, tiene 90 y tantos años. Tiene prisión domiciliaria, ¿no? Sí. Pero realmente hay una deuda significativa, histórica de ellos, porque alguien accionó por mandato de... recordemos que hay una disciplina institucional todavía muy marcada en este país que obedecen órdenes superiores. ¿Quién tiró esa bengala que empezó? Famosa, que prácticamente fue el inicio, como señal para iniciar esa represión brutal de aquel momento, ¿no? Los tanques avanzaron en la Plaza de las Tres Culturas y el testimonio que se registra en historia era que corría prácticamente mezclada con la lluvia de aquel tiempo la sangre, ¿no? Literal, ¿no? Y hay cambios significativos. Ahorita hacías una reflexión muy relevante, Guillermo. Es decir, ¿qué significado tiene en la formación de la nueva mentalidad de los mexicanos de aquel y de este tiempo? ¿Cómo recordar este movimiento 2 de abril de No se olvida? O sea, 2 de octubre del 68, no se olvida. ¿Qué pasa? ¿Es un evento meramente para la historia o es un evento para estarlo festejando en el presente? Yo siento que sí hubo cambios de alguna manera significativos. Hablamos del modelo educativo, el tipo de formación que se daba, de mayor compromiso. ¿Es otro el México después de 1968? A la fecha, claro que sí. Hay quienes dicen, con una frase muy socorrida, es un parteaguas de aquel movimiento ahora. Quizás esa es una frase muy socorrida, ¿no? Que todavía se sigue empleando, ¿no? Eso del parteaguas. Yo creo que en el ambiente político hay cambios significativos. Se batalló mucho con este régimen. Acuérdate que las participaciones ciudadanas tienen que ver precisamente con sacrificios de movimientos importantes. Este fue un movimiento social muy relevante, el movimiento estudiantil. ¿Qué implicación hubo? Pues se tuvieron que transformar las instituciones también, a pesar de las resistencias muy marcadas del gobierno mexicano. Muchos se escribe sobre esto. Claro. El propio Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano, en ese entonces era embajador, ¿no? Sí, renunció precisamente por señal de protesta. Claro, ¿no? Y se escribió muchísimo, letras mexicanas que realmente tuvieron una participación muy importante, ¿no? Como los escritos de Elena Poniatowska, por recordar algunos, Oriana ¿no? Fallaci. Sí, y a la fecha ha sido estudiado mucho las contribuciones de un Octavio Rodríguez Araujo, gente bastantes que participaron, Joel Ortega Juárez, muchísimos participantes activos que de alguna manera siguen estando ahí en la exigencia, no solo de que se aclare eso, o sea, sí, efectivamente, definir grados de responsabilidad y grados de culpabilidad, son de las asignaturas pendientes que hay. ¿Cómo implica entonces políticamente? Tiene que haber apertura. Acordémonos que el régimen prácticamente autoritario de aquellos tiempos
tuvieron que generar esto. Decíamos, sí hay pluripartidismo, pues sí, pero con partido único. Muchas de las organizaciones que se fueron al clandestinaje, pues el régimen tuvo que reconocer la apertura democrática y tuvieron que organizarse. Tenemos garantizado nosotros, nuestra garantía de asociación, de reunión, en fin, situaciones que en aquel tiempo realmente eran riesgosas, era muy peligroso parecer estudiante en aquel tiempo, porque las implicaciones en 1968, pues prácticamente también en una menor proporción, pero se repitieron en 1971 con el llamado halconazo, ya siendo presidente Luis Echeverría, ¿no? Y movimientos que han tenido secuencia en el anclaje de aquel, pues creo que todavía es pertinente que aquellas generaciones a los que nos heredaron esto, sobre todo en el quehacer universitario, debe de ser un homenaje a muchos estudiantes de aquel tiempo, profesionistas, que conservaron esa actitud combativa, esas aspiraciones por libertad y participaciones democráticas, progresistas, y mucho compañero nuestro, maestro, ¿cuántas veces no tuvimos que salir a manifestarnos a la calle? ¿Cuántas veces para reclamar espacios, generar estas condiciones que las nuevas generaciones de universitarios están gozando de ella? Yo recuerdo cuántas veces estuvimos de día, en la tarde, en la noche, largas caminatas a Culiacán, en la calle, a la Ciudad de México. Cuántos eventos, incluso en la localidad, tuvieron que ver y ligados a la universidad, colonias, asentamientos humanos. Aquí está la colonia Jaramillo, sí, muy ligada al movimiento universitario, el de la UAS en aquel tiempo, la 28 de junio. Es decir, había una comunión muy pertinente y muy armoniosa entre las necesidades más sentidas de aquel tiempo con la universidad, ¿no? Hoy creo los universitarios sí, pues han ido perdiendo esa mística, esa pasión, ese compromiso. ¿Por qué razón? Pues porque el confort les genera eso. Hoy reciben clases, qué bueno que estén así, pues esos fueron los sacrificios. Mariano Camacho te manda a saludar, Mariano Camacho te saluda. Dalila Guerrero Walker dice: muy buena temática, excelente temática, muy interesante, comprensible los planteamientos y gracias, seguimos, la sociedad está llena de reclamos, dice, de esa época, pues mucha gente que nos ve, te mandan saludar. Gracias. Y gracias, muchas gracias, porque pues han sido estos minutos de conversación, pues todavía insuficientes, pero mira, vamos a, de alguna manera, yo aquí públicamente quiero comprometerte a que puedas colaborar aquí con el programa, con precisamente con algunas aportaciones sobre otros muchos temas también, que yo sé que tú pues conoces y dominas, doctor. Y te agradezco, queremos agradecerte. Pues creo que ese agradecimiento, Guillermo, y te lo digo así con la confianza que te tengo, sé de tu preocupación, conozco de ti muchas cosas muy buenas, muy positivas, y creo que este es un espacio al que a ti te gusta. Te gusta mucho esto, y aprovechando las nuevas condiciones de las comunicaciones, creo que estás en tu elemento, ¿no? Y con todo gusto acepto esta invitación, de decirte que estoy muy honrado de que me hayas invitado a esto, y si se trata precisamente de contribuir para tener a una sociedad más informada, para tener a una sociedad más comprometida, con conocimientos de causa, con datos, con cifras, con algunas aportaciones que desde nuestras partes podemos hacer en las trincheras que nos encontremos, ten la confianza y la seguridad que yo acudiré a los llamados que tú me hagas. Muy agradecido contigo, muy agradecido con tu audiencia, aún y cuando esta se llena a la distancia, porque hablabas hasta la internacionalización de donde llega esta señal y esta voz, que a muchos desde fuera quisieran estar acá con nosotros, saben de todo lo que ha estado pasando últimamente en nuestra región, les duele
saber cómo estamos acá, pero de alguna manera también alegre porque pues vienen relevos en el terreno político de algunas instituciones, se están dando ya estos cambios. Hacías tu mención y referencia de eso, y algo que decías para el presidente electo que entrará en funciones ya pronto. Él dice, no asumiré actitudes autoritarias. Pues qué bueno, porque es la exigencia, ¿no?, de esto, pero que tampoco asuma actitudes absolutistas. No, eso no nos lleva a ningún lado. Claro. Sí, tenemos Gerardo, que ser muy respetuosos del Estado constitucional de derecho. Gerardo, nos podemos pasar horas, nos hemos pasado claro que muchas horas platicando y al calor de un café y hemos estado conversando, pues va a ser esto posible gracias a esto, a la magia del internet y a la comunicación moderna. Yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Y pues por hoy es todo en GBC Noticias, los tiempos no perdonan. Por hoy es todo, yo soy Guillermo Buelna Castro, lo espero el día de mañana si Dios lo permite, como siempre ya lo sabe, a través de www.novaradio.mx. Muchas gracias Gerardo, y que siga pasando un excelente martes. GBC Noticias, una nueva manera de informarse. Lo esperamos en la siguiente transmisión. GBC Noticias. De Tlatelolco, cómo me duelen tus balas, 400 esperanzas a traición arrebatadas, cómo eran los granaderos cuando llegan a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarla?